Vamos al tema de hoy, que vamos a estar también viendo la segunda parte el próximo domingo, y he titulado el tema de hoy, Los verdaderos cristianos. ¿Por qué este título? Tiene que ver obviamente con el tema que vamos a desarrollar, pero justamente en el libro de Efesios capítulo 4 tiene como título La nueva vida en Cristo, la nueva vida en Cristo. Pero puse este título principalmente porque la misma palabra de Dios nos advierte sobre el tiempo del fin, que creo que ya estamos en él, que vienen señales engañosas, vienen falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos creyentes. Pablo lo advierte, lo enseña, y nosotros tenemos que estar también advertidos. Pero no vaya a ser que nosotros estemos equivocados también y que este tema nos sirva como reflexión para ver en qué podemos estar fallando. Los verdaderos cristianos eran fácilmente reconocidos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque daban testimonio de su fe y no tenían miedo, a tal punto que eran amenazados por los emperadores de turno que perseguían a la iglesia cristiana, y a muchos de esos cristianos primitivos los quemaron en la hoguera. A otros los crucificaron, a otros los arrojaron a las fieras para que fueran devoradas. Y a muchos de ellos les invitaron, antes de que todo eso sucediera, a que negaran su fe, a que renegaran de Cristo y a que dijesen que ellos no tenían nada que ver con el Evangelio ni con la causa de Cristo. Obviamente muchos dijeron: yo no tengo nada que ver con Cristo, lo negaron, se escaparon, dijeron que no pertenecían al camino, que era así como se llamaban los primitivos cristianos, pero muchos eran también los que se enfrentaban a la muerte por causa de su fe. Podían dar razón de su fe sin ningún miedo, y hoy hay mucha gente que cree que es cristiana. Si vos preguntás en el hemisferio occidental, ¿sos cristiano?, te van a decir por supuesto que sí, pero si preguntás en el hemisferio oriental, pueden decirte que son musulmanes o judíos. Y hay gente aquí que cree que por haber nacido en Latinoamérica es cristiana ya de por sí, como si nacer dentro de un garaje te hace auto. Dicen: yo soy cristiano desde nacimiento. No, eso no es verdad. Nosotros somos cristianos porque tenemos a Cristo. El ser cristiano tiene que ver con Cristo, no con una religión, no con una iglesia inclusive. Jesús viene a buscar a su iglesia, pero si su iglesia no tiene a Cristo, no va a ir con él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a Cristo, y eso valida nuestro cristianismo. ¿Se acuerdan el caso que les conté de una iglesia pequeña en medio de la nada, donde un grupo de soldados vinieron y amenazaron que pudiesen matar a todos si no negaran su fe? Y prácticamente de todos los de esa iglesia, la mayoría negó la fe, se fueron, y cuando quedaron solamente dos, los soldados dijeron: bueno, queríamos saber si ustedes eran fieles cristianos, porque queríamos reconocernos ante ustedes, porque nosotros lo somos. Y sabemos que ellos, o los falsos cristianos, o los espías, o los que están haciéndose cristianos, después los acusaban con las autoridades e iban presos. Bueno, este es un caso verídico que se cuenta de los países donde se prohíbe la fe cristiana y se los mata a causa de la fe si se los descubre, invitando a otros a ser de la fe cristiana. ¿Por qué predicar sobre este tema? Porque necesitamos afirmar nuestras bases y nuestras creencias mucho más que vemos o que percibimos que aquel día se acerca. ¿Qué día, pastor? El día del fin, donde todos vamos a ser presentados delante del trono de Dios. Pero antes de que eso suceda, vamos a leer la Biblia, por favor, ahora en Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Dice así, Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense estas dos frases: digo y requiero, es decir, no solamente te lo digo para que lo escuches, sino te lo pido, lo re que te quiero a esto. Es algo que deseo, y Pablo lo hace enfáticamente: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles eran los que no eran judíos. El mundo antiguo se dividía entre gentiles y judíos.
Y los gentiles eran paganos, directamente personas que no tenían a Dios. Y los creyentes de aquel entonces eran los judíos. Después comenzó el cristianismo y ahí hubo otra alternativa para el mundo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren cómo va Pablo describiendo a las personas que tienen un entendimiento entenebrecidos, que están ajenos de la vida de Dios y que además de ser ignorantes, por eso no tienen conocimiento de Dios, ellos están siendo duros de corazón. Es como un proceso que va determinando que las personas lleguen a ser duras sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, hechos sexuales vergonzosos, promiscuos. Lascivia es algo libidinoso, concupiscente, es decir, todas palabras que tienen que ver con el sexo, con la degeneración del ser humano de buscar el placer a costa de una relación sexual ilícita, pecaminosa, no aprobada por Dios. Eso es más o menos lo que tenía que ver este tema. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, dice Pablo. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es el texto que vamos a leer esta noche y vamos a ir al tema entonces. Pablo deja claro aquí los puntos. En primer lugar, los verdaderos cristianos cambiaron su forma de pensar. Cambiaron su forma de pensar. ¿Por qué? Porque se operó un milagro en sus vidas. Algo sucedió de manera tan poderosa que hizo que esas personas cambiaran su manera de pensar. Y Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una mente vana es una mente hueca, una mente vacía, una mente que está lleno de frivolidades, de superficialidades, de cosas que no tienen realmente sentido. Hay gente que ocupa su mente en ese tipo de cosas. Nosotros éramos así. La Biblia lo marca diciendo antes, ¿se acuerdan? Antes ustedes vivían pensando cualquier cosa y lo que pensaban les hacía mal. Por eso viene la consecuencia. El siguiente texto, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí Pablo especifica y dice, las personas que no tienen a Cristo, además de pensar mal, muy mal, tienen entenebrecimiento mental, son retorcidos de mente, piensan cosas realmente desopilantes, cosas que son feas, malas, pecaminosas, y eso les retuerce la vida, porque según nosotros pensamos, somos, o nuestra conducta o nuestra forma de ser surge de lo que son nuestros pensamientos. Eso lo dice la Biblia en el libro de Proverbios. Y luego dice Pablo, ajenos de la vida de Dios. Esto a mí me impactó. ¿Por qué? Porque una persona que está mal en su mente se va a ir desquiciando poco a poco, pero al mismo tiempo se va alejando de Dios a tal punto de que queda enajenada, como el endemoniado gadareno que andaba viviendo en los sepulcros y corría desnudo y hacía cosas re locas. ¿Por qué? Porque estaba ajeno de Dios, estaba tomado por demonios. Cuando vos te alejás de Dios, te toman los demonios. Cuando te alejás de Dios, empieza a afectar tu vida Satanás y todos sus emisarios, y hay aún demonios, espíritus malignos. Esto es lo que ocurre. Y luego agrega, dice,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y esto también me llegó mucho, por la ignorancia que en ellos hay. Yo me acuerdo que estaba predicando en Houston, Texas, en una iglesia latina, tenía 2 cultos, y terminé de predicar en el primer culto. Se acercó una persona, después estábamos en el intervalo, y me dice, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí. Me dice, ¿podría dejar de decir la palabra? ¿Usted no podría dejar de decir una palabra? ¿Cuál palabra? Y me dice, ignorancia. ¿Usted podría dejar de decirla? Yo la habría dicho 2 o 3 veces, hoy la voy a decir un poquito más, porque estamos en casa. Resulta ser de que yo había mencionado la ignorancia y la palabra, solamente la palabra ignorancia le había tocado o le había afectado, diciendo aquí hay mucha gente sensible y es una palabra pesada. Bueno, Pablo la usa y dice, por la ignorancia que en ellos hay, y luego agrega, por la dureza de sus corazones. Ignorante de Dios, ignorantes de Dios. En otras palabras, Pablo le decía, ustedes son ignorantes. ¿Por qué? Porque ya debiendo ser maestros, todavía ignoran. Las personas que no tienen a Cristo o que se dicen ser cristianos, pero no lo son ignorantes. No pueden dar razón de su fe, no pueden compartir su fe. ¿Por qué sos cristiano? ¿Por qué afirmás que Dios existe? ¿Por qué lees la Biblia? No podemos dar respuestas simplistas, sino dar respuestas con convicción diciendo, por ejemplo, yo soy cristiano porque Cristo cambió mi vida y yo amo a Cristo, tengo a Cristo, sirvo a Cristo, sigo a Cristo, aprendo e imito a Cristo. Bueno, empezás a dar razones, pero hay personas que no pueden dar razones. Aquí hay gente que está involucrada en esto que voy a contar, pero no importa porque no es nada ofensivo, aunque me acuerdo una vez fui a hacer una visita y golpean en esa casa los testigos de Jehová. Y la gente de esa casa me vino corriendo a decir, pastor, venga, atienda usted. Y yo le decía, atendé vos, si es tu casa. No, atienda usted porque los testigos de Jehová. ¿Qué tienen que ver los testigos de Jehová? No, porque saben mucho de la Biblia. Y vos también. ¿Vos te animás a un espadeo bíblico con un testigo de Jehová? ¿Te animás a un espadeo bíblico con quien sea? Bueno, porque tenés conocimientos. Ahora, si no tenés conocimiento, no te vas a animar. Hay gente que no se anima a compartir su fe con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus parientes. ¿Por qué? Tengo miedo de que me hagan una pregunta difícil. La Biblia dice que abre tu boca, que yo la llenaré, dice Dios. Dios va a poner las palabras exactas para que nosotros podamos compartir nuestra fe. Pero vos tenés que crecer en el conocimiento de Dios y en su gracia. Pablo los trata de ignorantes de Dios, ajenos de Dios. Y no solo eso, sino duros de corazón, de empedernido corazón. Y no sé si te das cuenta que todo empieza con un proceso y termina con la dureza de corazón. 3 cosas aquí que después encontré palabras que le van a resultar más memorables. Por ejemplo, lo primero que dice Pablo, entendimiento entenebrecido. Entendimiento entenebrecido es una señal de este tiempo. Hay mucha gente que no puede frenar su mente. Hay mucha gente que no puede pensar con equilibrio. Hay mucha gente que está saturada de cosas locas que le vienen a la cabeza, imaginaciones, fantasías, cosas, delirios. Y por ese tipo de pensamiento las personas terminan desquiciadas. La primera tarea pastoral que tuvimos con Katy fue ir a visitar a una persona que ya falleció. Fuimos a la colonia y cuando nos contaron su caso, nos dijeron que todo había empezado por una suposición. Esta persona supuso que le estaban persiguiendo. Después supuso que en el trabajo la rechazaban. Después supuso que en su casa no la querían. Y comenzó imaginándose un montón de cosas y terminó loca. Y murió en un desquicio total. Nos dolió, sinceramente.
pero esta persona había comenzado un proceso mental de pensar equivocadamente y ese pensamiento le llevó a la muerte. Muchas personas, aún viniendo a la iglesia, aún creyendo en Dios, aún diciendo que aman a Dios, piensan equivocadamente. El afán de este siglo los llena de nervios, los llena de afán, de ansiedad, se turban y no descansan en Cristo. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Cristo. Pablo dice que todos tus pensamientos sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo. Si vos no aprendés a disciplinar tu mente y a tener una mente controlada por el Espíritu Santo, vas a tener que sufrir un montón de desvaríos y vas a estar, por supuesto, sufriendo algún tipo de problema serísimo. La segunda cosa que dice Pablo aquí, ignorantes y ajenos de la vida de Dios. Ignorantes y ajenos de la vida de Dios. Por eso no solamente tenés que conocer la palabra, sino proseguir en conocerla. Es la palabra de Dios la que nos da vida y la que nos produce transformación. La palabra de Dios es viva y eficaz para que entre en nuestra vida. No es solamente leerla, tenés que estudiarla, tenés que memorizarla, tenés que internalizarla. Dice el profeta Jeremías que él halló la palabra deleitosa. Encontré tu palabra y me la comí. El rey David decía, tu palabra es miel a mi paladar. Nosotros tenemos que vivir en la palabra y tenemos que predicar la palabra. Yo me deleito cada vez más en cómo Dios hace cuando su palabra llega a nuestras vidas. Yo les contaba en el culto anterior, principalmente relacionado con esto de si sabes algo, compartilo. Yo recibía en la iglesia la palabra que recibía del pastor y iba a mi casa, que no eran creyentes allí, hoy lo son, y yo les decía, miren lo que predicó el pastor. Después otra vez pasaba el tiempo, miren lo que la Biblia dice. Y cuando ya tuve más experiencia, ya dejé de decirle miren lo que dice el pastor o miren lo que dice la Biblia, porque cuando lo iba diciendo me empezaron a tirar la bronca, diciendo, dejá de decir lo que la Biblia dice, dejá de decir lo que dice el pastor. Bueno, miren lo que escuché hoy, y eso ya cambió las cosas. Vos vas a escuchar hoy cosas que pueden ser revolucionarias para tu vida y pueden bendecir a alguien que esté a tu alrededor. Pero si quedan y mueren en vos, no pasa nada. Pero si Dios te usa como canal, vas a ser un canal de bendición. Amén. Pero hay gente que escucha y no comparte nada. Va a la iglesia, vuelve y como si nada. Vos te tenés que convertir en alguien que transmita la palabra. Pablo decía, ignorantes y ajenos de la vida de Dios, porque tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Y el último punto, duros de corazón. Esto es duro realmente, es duro que haya dureza de corazón aún en la iglesia. Y la palabra duro aquí es poros, es un término médico, de ahí viene osteoporosis. Es más duro que el mármol, es algo que endurece, encallece el corazón humano y lo vuelve impío. Es decir, no le entra nada, se insensibilizó totalmente, es algo que no tiene cabida. Y hay personas con un corazón endurecido, impíos, crueles, malignos, sádicos, y vienen a la iglesia. No lo digo porque conozca ningún caso, ojo. Yo estoy diciendo las cosas en general porque Pablo está hablando a los efesios, y los efesios era una iglesia, como lo es la nuestra. Y Pablo dice, hay duros de corazón, gente que está ajena de la vida de Dios, no hace lo que le agrada a Dios. Hay personas absolutamente equivocadas con los conceptos, piensan que el simple hecho de venir a la iglesia ya con eso cumplen con Dios. No, nosotros tenemos que agradar a Dios, nuestra vida tiene que ser una ofrenda grata a Dios, no solamente el domingo, diariamente tenemos que entregarnos a Dios, diariamente tenemos que mostrar nuestra devoción a Dios. No hace falta que vos te arrodilles, simplemente en tu trabajo, en tu empleo, por donde quiera que andes,
Gracias, Dios. Encomiendo esto que voy a hablar en tus manos. Te pido cobertura sobre esta entrevista. Señor, ayúdame. Y Dios se va a deleitar en esa relación de amor. Pero hay personas que son tan religiosos que creen que tienen que cumplir y que son 2 horitas semanales. No, es toda la vida, es todo el tiempo. Por eso nosotros tenemos que crecer en una verdadera fidelidad a Dios y sinceridad de nuestra vida cristiana. Las consecuencias, miren lo que dice el versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Gente lasciva, gente promiscua, gente maligna, gente pecaminosa en extremo. Yo tuve que aconsejar a una persona que había sido engañado 3 veces por su esposa, esto ya pasó hace mucho tiempo, y me decía, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Ya la perdoné una vez, después la perdoné otra vez, después la perdoné 3 veces. ¿Qué hago, pastor? Tenés que seguir perdonando, le dije yo. Porque la Biblia nos enseña eso. ¿Y cómo se llama eso? Me dice. Promiscuidad. Esa persona es promiscua. Hay personas que están marcadas por el sexo. Se vuelven infieles, adúlteros, fornicarios. Se relacionan solamente por el sexo. Son personas que están teniendo sexo en su mente. Ven a una persona del sexo opuesto y ya se imaginan cualquier cosa. Y si están en un vínculo de relación de confianza, guay, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque el diablo es astuto y eficaz para engañar y llevar a personas por caminos de perdición. Por eso los jóvenes tienen que tener mucho cuidado con el toqueteo, con estar manoseándose o pegándose, porque eso es un hábito que va creciendo, creciendo. Yo ya les enseñé esto hace mucho. Cuando vos ves jovencitos que se relacionan pegándose, esos futuramente son golpeadores seriales, tanto hombre como mujer, porque se han acostumbrado y se han habituado a hacer algo que después creció y se convierte en algo imparable. La segunda cualidad de Pablo aquí es que los verdaderos cristianos aprenden de Cristo. Dice el capítulo 4 del versículo 20 al 21, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto no lo han aprendido de Cristo, les dice Pablo. Si ustedes son así, bueno, lo habrán aprendido en otro lado, pero no en la persona de Cristo. Y además, esa no es la verdad que está en Jesús. Hay personas que no se han dado cuenta que entrar a la iglesia, empezar a leer la Biblia, escucha por favor, es parte de un proceso que nos va asemejando a Cristo. Porque Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro referente. Si vos no lo tenés a Cristo, estás perdido. Si no lo tenés a Cristo, por eso poned la mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si vos no tenés a Cristo como tu mentor, como tu discipulador, como el maestro, como el referente, el que tiene la absoluta verdad, estás perdido. Y es por eso que andás boyando, andás desvariando, pero cuando vos tenés a Cristo, nosotros tenemos que parecernos a Él y tratar de ser como Él. Por eso la gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Si no la ve, estamos en serios problemas y podemos ser hasta considerados falsos cristianos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y versículo 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el objetivo principal del Evangelio.
porque tenemos que ir al cielo y en el cielo tenemos a Cristo esperándonos. Y mientras tanto aquí en la tierra tenemos que mejorar, depurar, santificarnos, crecer e ir cambiando para bien todo el tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto que acaban de escuchar? El siguiente punto, los verdaderos cristianos cambian para bien. ¿Vieron que hay personas que cada vez empeoran? Yo les dije que los hábitos se endurecen, se enquistan y van empeorando. Por eso es muy importante que vos sepas reconocer los hábitos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Dice versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículos 23 y 24, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es como que reconocemos por medio del Espíritu Santo que nosotros éramos parte de una vida anterior, pecaminosa, oscura, fea, maligna, y nos dimos cuenta porque Cristo vino a nosotros. Trajo luz a nuestra vida, nos trajo revelación, y a partir de Cristo empezamos a darnos cuenta de muchas otras cosas que antes las ignorábamos. Yo le estaba predicando a una persona que ama los libros, y yo le decía a esta persona, es como que vos tenés toda la biblioteca bien armada, pero viene Cristo y te la voltea toda. Y vos tenés que volver a ordenarla, pero ya no de acuerdo como vos la habías ordenado antes, sino como Cristo quiere, porque Él tiene un nuevo plan para vos. Él tiene una nueva vida para vos. Y Él te va a dar la sabiduría exacta para ubicar cada cosa en su justo lugar. Y que cuando vos lo hagas te sientas en paz, en armonía, en equilibrio y tengas plena confirmación de que lo que estás haciendo es lo correcto, es lo mejor y es lo que te va a traer bendición. Y vos ahí tenés confirmación de lo que estás haciendo. Pero hay personas que parece que se les cayó toda la estantería al piso y están con un desorden y un caos total existencial. Pero no hay nadie aquí así, ¿verdad? Hoy todos están reordenaditos. Pero vamos a ver entonces cuál es la clave. Miren lo que dice el versículo 23 y 24. Lo leo de nuevo. Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay una vieja vida pasada, pecaminosa, fea, maligna, oscura, diabólica, tenebrosa, como quieras llamarle, porque el Evangelio mismo la describe, y nosotros ya hemos salido de esa vida. Cristo nos rescató, Cristo nos sacó y nos salvó, dice la Biblia, y nos transportó al reino de su amado Dios. Cristo lo hizo posible. Hoy nosotros nos encontramos en el reino de la luz, pues debemos andar en luz. Y si andamos en luz podemos ver nítidamente, podemos darnos cuenta, ver con claridad, porque el que todavía está en tinieblas no ve el peligro, no ve el mal, no ve las consecuencias de su pecado, no la ve. En cambio nosotros la podemos ver porque Cristo nos la mostró en su preciosa palabra. Por eso dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. Hay personas que todavía parece que no han cambiado de vida ni cambiado para bien. Hay personas que todavía siguen de la misma manera. Yo estaba en debilidad en un momento, entré a la iglesia, empecé a congregarme y apareció alguien para invitarme a un lugar donde habitualmente yo acostumbraba a ir. Y yo dije, bueno, vamos. Pero cuando estuve en ese ambiente de pecado, me di cuenta que yo no era más parte de ese ambiente. Y dije, no, ¿qué hago aquí yo? Y le dije, disculpame, me voy. Se ofendieron conmigo, me insultaron. En ese tiempo yo no tenía el carácter ni la firmeza suficiente para decirle,
discúlpame, no acepto eso, ya no soy más el mismo, mi vida cambió, antes lo hacía, ahora ya no lo hago más porque conocí a Cristo, hoy pongo límites y sé bien lo que Dios espera de mí y lo que le agrada, pero en aquel entonces yo no lo sabía y es por eso que me dejé llevar por una corriente de pecado, pero cuando me di cuenta inmediatamente salí corriendo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que eso formaba parte de mi vieja vida pasada. Ya no era parte de mi nueva vida en Cristo. Por eso vos te tenés que despojar de esa vieja vida. Y vamos a ver ahora algunas recomendaciones. Porque cuando vos conocés a Cristo, los cambios son realmente notables. Y vamos a ver de qué manera. En primer lugar, cambiamos hábitos. Cambiamos hábitos. Si vos no reconoces la calidad de tus hábitos, es porque no reconoces nada. Por ejemplo, un mal hábito es la queja. Un mal hábito es el insulto. Un mal hábito es la mentira. Además de ser pecados, son todos pecados. ¿Por qué? Porque las malas palabras son palabras pecaminosas. La queja es todo lo contrario a la alabanza y a la gratitud y al reconocimiento de Dios como proveedor. Bueno, hay muchas otras cosas, pero hay personas que siguen con los mismos hábitos. El hábito del pucho, el hábito de la bebida, el hábito de la droga, el hábito de la fornicación, el hábito del adulterio. Estoy refiriéndome a pecados que están directamente relacionados con el sexo y que no tienen nada que ver con agradar a Dios. Hay gente que no cambió de hábitos. Viene a la iglesia y todavía sigue. Viene a la iglesia y todavía sigue viendo pornografía. Viene a la iglesia y todavía sigue pegándole a la esposa, mintiéndole a la esposa, robando en la fábrica. No es porque conozca ningún caso concreto, pero yo sé que le estoy hablando a alguien. Pensé que iba a decir amén, pero no. Nosotros tenemos que cambiar hábitos para gloria de Dios y reconocer los hábitos santos, buenos, saludables y potenciarlos. Tenemos que cambiar de ambiente, aunque ya lo hemos dicho, lo repetimos. Hay ambientes malignos, satánicos, ambientes corrompidos, llenos de pecado, llenos de demonios, llenos de mentira, de infidelidad. Hay ambientes deprimentes, ambientes donde te fomentan la lujuria y el hecho de que te engañes a tu esposa o a tu esposo. Vos tenés que tener cuidado con esos ambientes, te van a manchar, por más que digas yo no digo nada, yo escucho nada más, te van a manchar. Jesús estuvo en ambientes de pecado, pero él predicaba el reino, predicaba el evangelio. No estaba allí haciendo mera tertulia ni distracción. Vos tenés cuidado porque eso te va a enlazar, porque esa gente va a ir al infierno y Dios te va a decir, y vos estuviste con ellos, no hablaste nunca, no le dijiste nunca que había un infierno por venir, ni un cielo que podía esperarlos. Eran mis amigos, si yo les hablaba se ofendían conmigo. Bueno, ahí está el verdadero cristianismo. Nosotros nos tenemos que jugar por Cristo, tenemos que dar la cara por Cristo, tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo, con respeto, con amor, pero dar a conocer quiénes somos y la razón de nuestra fe. Cambiamos de imagen también. Yo en Brasil vivía con musculosa, vivía de pantalón corto, ojotas. En Brasil nadie usa pullover, nadie usa camisa larga, excepto que vayan a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, todos los que venían en la iglesia y los que estaban en la iglesia estaban todos traje, en pleno verano con 40 grados, todos con traje. Pero una seriedad, un respeto, una reverencia, a mí me impactó, sinceramente me impactó. Y allí fui donde me compré el primer traje en Brasil. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Yo cambié de imagen.
El otro día vino una persona a comprar una Biblia aquí y entraba así. Entraba así, no lo vi solamente yo, sino entraba con los dos brazos detrás, con los dos brazos detrás. Y me dice, perdón, vengo a comprar una Biblia. Digo, está bien, no hay problema. ¿Qué pasa? Me dice, no me da vergüenza mostrarle, porque yo ahora voy a una iglesia, pero yo estoy tatuado. Tenía un montón de tatuajes. Le digo, no te das problema, sentite libre, porque ya sos libre en Cristo. Sí, pero me avergüenzan los tatuajes que tengo. Bueno, algunas personas han tratado de borrársela y le ha quedado toda la piel machucada. Lo hicieron con ácido. Dios les libre, por favor. Pero que sean tus cicatrices, que sean tus señales para decir, mira la vida que llevaba yo. Ahora soy de Cristo. Ahora predico a Cristo. Pero no hace falta que estés escondiendo algo que forma parte ya de tu vida. A menos que haya algún sistema médico que te digan no te va a doler, no te va a manchar, no te va a hacer ningún tipo de daño y podés quitarte todos los tatuajes. Según esta persona tenía muchos tatuajes equivocados en su vida, pero los principales estaban en su corazón y Dios los sanó. Freddy cambió de imagen también. Y hay aquí gente que ha cambiado de imagen también. El otro día me mostraron una foto de alguien que fue y lo que fue antes de conocer a Cristo y se nota clara la diferencia. Te estoy dando un ejemplo como para que sepas que la gente tiene que notar que nosotros tenemos a Cristo. Y por último, cambiamos de vida y es lo más lindo. Antes vivíamos perdidamente, vivíamos al vicio, vivíamos al tuntum, vivíamos durando. Vivíamos como cualquier mundano, como cualquier persona común y corriente que nunca conoció a Cristo. Pero ahora la vida se disfruta, la vida es plena, la vida está en Cristo. Y en Cristo Dios prometió darnos todas las cosas. Amén.